Ay, un segundo, estoy avanzando material de trabajo. Cuando sacaron y eso cuando se les ha hecho las placas para acá. Tal cual les habíamos anunciado, antes de ir a esta pausa, vamos a compartir ahora la palabra de extensionistas con experiencia en, por ejemplo, capacitación en oficios, Agustín Sattler, de la Universidad Nacional de Córdoba, prácticas en intercambio estudiantil por Rodrigo Tausa, de la Universidad Nacional de Cuyo, y la Universidad en la Cárcel, que estará a cargo de Analía Umpierre, de la Universidad Nacional del Centro. Pero ya lo ven ahí, Mario Mendoza está preparado, docente extensionista de nuestra universidad, que va a estar moderando este panel. Mario, te damos la palabra. Bueno, buenos días. Buenos días a los compañeros que van a destinar un tiempo para seguir pensando el tema de la extensión. Vamos a comenzar. Lo primero que digo es que damos continuidad a esta idea de pensar la extensión desde distintos lugares. Nos acompaña un arquitecto, un sociólogo y una pedagoga. Así que de distintas disciplinas vamos a seguir pensando la cuestión de la extensión. Con los compañeros ya arreglamos un poco el formato de la presentación, de manera que le vamos a arrancar con Agustín Sattler. Arquitecto, él es coordinador de la Escuela de Oficio de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Espero se encuentren bien. Les quiero dar las gracias a la Universidad Nacional de la Pampa por esta posibilidad de seguir, como bien decías Mario, conversando, agregando opinión y de alguna manera aportando a lo que es la extensión dentro de las universidades y de cara a las universidades y a la sociedad. Como bien decía, soy coordinador de la Escuela de Oficios. Yo les voy a contar un poquito ahora cómo es el funcionamiento de la escuela y cómo se crea la escuela y cuál es el sentido de la escuela. Voy a preparar una presentación, ahora la voy a subir. Antes quiero agradecerle la participación y también permitirme participar de este panel a los colegas de la Universidad Nacional de Cuyo, a la colega de UNICEN. Creo que todos tenemos miradas, como bien decías Mario, distintas y que el aporte se enriquece en la multiplicidad de miradas, de acciones y sobre todo en la proyección de la extensión a partir de la realidad de la pandemia por COVID-19 que nos imprime un gran desafío porque nosotros trabajamos con el territorio, con la gente. Bueno, ahí comparto. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? ¿Sale bien? Bien. La Escuela de Oficio de la Universidad Nacional de Córdoba, en realidad dentro de las estructuras de Escuela de Oficios, digamos, de alguna manera surgen a partir de necesidades concretas que se van, digamos, manifestando en la sociedad. Les voy a hacer una breve introducción de lo que fueron las escuelas de oficio. Las escuelas de oficio surgen a partir de las expectativas que se generan dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, digamos, como origen de todo esto. Principalmente en ese momento las capacitaciones vinculadas al sector de la producción, independientemente de los antecedentes de educación formal concluidos, estaban destinados a asociaciones gremiales, sectores de la producción, las cámaras, que tenían de alguna manera la responsabilidad de la formación y de la capacitación o la recapacitación de sus asociados. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo de la Nación tomaba como marco referencial las capacitaciones previstas y los marcos, digamos, referenciales en cuanto a contenidos y por perfiles de producción o de servicios del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. A partir de allí se bajaban esos programas a cada uno de los destinatarios y se financiaban. ¿Qué pasaba? En este trayecto de formación, en esta estructura de formación, muchas veces esas capacitaciones no eran eficaces,
porque en realidad tanto las cámaras como representación del sector de producción de servicios, como los sindicatos de los gremios representando a los empleados, no tenían especialistas o no eran, en todo caso, instituciones u organizaciones especialistas en educación. Entonces, a partir del año 2012, el Ministerio de Trabajo de la Nación pone como requisito, de alguna manera excluyente, para financiar capacitaciones en los distintos sectores, que estos sectores tengan socios estratégicos, y que los socios estratégicos sean universidades o, en todo caso, instituciones especializadas en educación. Con lo cual eso abre un poco la brecha e instala dentro de las universidades la posibilidad de generar estas capacitaciones en oficio. Eso se empieza a desarrollar, empieza a avanzar, se empiezan a financiar estas capacitaciones en estas sociedades estratégicas y, digamos, empezamos a surgir dentro de las estructuras de las universidades como una cuestión extraña, digamos. En las escuelas de oficio nosotros hoy conformamos una red de universidades nacionales de gestión pública, formadores en oficio, en las cuales estamos 19 universidades del país, que tenemos La Plata, San Juan, Mendoza, San Luis, tenemos gente de Tucumán, tenemos una diversidad de universidades que están trabajando, del litoral, que están trabajando en estas capacitaciones, pero digamos no dejamos de ser de alguna manera elementos extraños dentro de las estructuras de las universidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sistemas educativos no estructurados. Entonces, de alguna manera, digamos, empezamos digamos, nos tenemos que configurar y de alguna manera consolidar institucionalmente, darle identidad. Entonces empezamos a trabajar de forma mancomunada, cada uno, digamos, plantea y cuenta sus experiencias y vamos trabajando en la construcción de estas escuelas de oficio. A partir de junio del año 2017, el director de gestión universitaria del Ministerio de Educación de la Nación, el licenciado doctor, en realidad, Pablo Falcón, genera, por una iniciativa de la red de universidades, una resolución en la cual se reconocen a estas estructuras de formación no estructurada dentro de las universidades, lo cual nos da un gran soporte, porque ya tenemos un antecedente, un reconocimiento desde el Ministerio de Educación de la Nación hacia adelante. A partir de eso se estructuran las escuelas, digamos, vamos creciendo y vamos desarrollando. Yo ahora les voy a mostrar un poquito qué es y de dónde se toma esto originalmente. Bueno, la formación profesional, digamos, está tomado, como les decía bien, del marco referencial de INET. Les voy a leer un poquito rápidamente, voy a pasar la experiencia de la Escuela de Oficios. La formación profesional es un conjunto de acciones que tienen como propósito la formación sociolaboral para y en el trabajo, orientada tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como la recualificación de los trabajadores. La formación profesional permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad en la economía nacional, regional y local. También contempla la especialización y la actualización de conocimientos y capacidades, tanto en las distintas trayectorias de trayecto de formación profesional, como en los niveles superiores de educación formal. Asimismo, admite formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de los requisitos educativos propios de los niveles y ciclos de educación formal. Los objetivos específicos de la formación profesional continua son preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científicos, tecnológicos y el dominio de las competencias básicas profesionales, sociales, requerido por varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio con inserción en el ámbito económico productivo. Esto es un poco lo que plantea como espíritu de lo que es formación profesional el Instituto Nacional de INET. Dentro de ese concepto, las escuelas de oficio, en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, se estructura de la siguiente manera. Es un dispositivo dinámico. Entonces, la Escuela de Oficios depende de la Secretaría de Extensión Universitaria. La Escuela de Oficios de la Secretaría de Extensión de la UNC implementa políticas activas de educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo espacios de capacitación para la construcción de trayectorias profesionales que mejoran las condiciones de empleabilidad en concordancia con los objetivos y las metas de educación de calidad de los objetivos de desarrollo sostenible.
Surge la escuela en respuesta a la necesidad de formación profesional para el mundo del trabajo, donde lo importante es aprender a hacer. Es un dispositivo dinámico de educación no estructurada basado en el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y propone una oferta formativa brindando prioridad a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. A ver, esto es una cuestión bastante técnica. En realidad, en este concepto, las universidades tenemos una responsabilidad muy grande como instituciones de formación. Y ahí bajamos a la extracción directamente, digamos, fuera de lo conceptual. Las universidades somos las instituciones con mayor reconocimiento social, ¿cierto? Y tenemos una responsabilidad no solamente desde lo efectivo en la cuestión de la formación y de la educación, sino también desde lo simbólico. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no han tenido posibilidad de resolver o de concluir trayectos de educación formal anteriores y que hoy tienen la necesidad de formarse para poder darle sustento a sus familias. Entonces, la responsabilidad de las universidades en ese sentido es muy grande porque nosotros las expectativas que generamos como institución, además de que por lo general, no solamente desde el reconocimiento de la sociedad hacia la universidad, sino que también hay una cuestión que tenemos que romper y que tenemos que modificar dentro de las universidades, porque a lo largo de la historia, por lo menos de las universidades más antiguas, se han encargado de construir esto de que las universidades son como instancias inalcanzables, imposibles de acceder, esto no es para mí, yo no puedo entrar ahí, digamos, hemos construido esta especie de no digo de coraza, pero sí esto está vinculado al concepto de los claustros universitarios. Entonces, la posibilidad de que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda acceder a realizar una capacitación, ¿cierto? Y que eso sea realmente efectivo y posibilite no solamente la posibilidad, digamos, la condición efectiva de conseguir trabajo, sino que en estos sectores vulnerables que tienen justamente necesidades concretas de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, nosotros podamos aportar desde la cuestión formativa y que además instalemos conceptualmente y simbólicamente, más allá de que esa persona consiga trabajo, no, que depende de otros factores, que la educación, la formación y la capacitación es el medio para el crecimiento y para el ascenso social, es mucho más importante y más profundo en cuanto al impacto que realmente si esa persona después consigue trabajo. No, ojalá que así sea, pero digo, son factores que nosotros no manejamos. Sí, la posibilidad de instalar desde lo simbólico en esos sectores, ¿cierto? Con esas carencias y con esas necesidades, que la educación es el medio. Lógicamente somos dispositivos de alguna manera que estamos estructurados de otra forma, ¿cierto? Somos, digamos, dispositivos dinámicos que nos vamos estructurando en función justamente de todas estas alianzas estratégicas y del diálogo de saberes con la sociedad. Lo que demandan las organizaciones sociales, los sectores de la producción, los sectores sindicales, gremiales, que son los que nos van nutriendo, ¿cierto?, de justamente estas y nos permiten también identificar todas estas necesidades donde la universidad puede ir a aportar. Porque también hay una cuestión muy concreta y que hay una línea muy finita, lo discutimos siempre en los congresos o en los seminarios de extensión, digamos, cuál es la línea entre la construcción de estos dispositivos dentro de instituciones como la universidad, con la sociedad, en diálogo con la sociedad, donde hay una retroalimentación y hay una construcción colectiva, y cuando la universidad pase esa línea y empieza a hacer asistencialismo. Donde nosotros vamos y ofrecemos o arrojamos luz de alguna manera y, digamos, y muchas veces pecamos de soberbios en estas cuestiones de que nosotros tenemos la verdad absoluta o que vamos a brindar las soluciones. Las soluciones se construyen, nosotros tenemos la responsabilidad desde las universidades de dar respuesta a las demandas y a la problemática de una sociedad. Pero eso no lo analizamos, no lo estudiamos y no lo trabajamos desde la investigación en un gabinete, en un laboratorio, en un taller, en un aula. Eso lo hacemos estando en el territorio, en contacto con la gente, construyendo sobre las necesidades, aportando, ¿cierto?, con una visión humilde desde las posibilidades técnicas, ¿cierto?, y de formación que tiene la universidad y que puede aportar estas herramientas. Nosotros somos un medio que tiene que brindar oportunidades y que tiene que brindar soluciones en una construcción colectiva de saberes. Eso implica también que la formación que brindemos sea equitativa, digamos que podamos brindarle a la mayor parte de la sociedad
en función de sus necesidades estas respuestas, ¿cierto? En este caso, educación no estructurada, independientemente de sus antecedentes, hayan terminado primario y secundario, nosotros también tenemos niveles de terminalidad para sistemas de educación formal, porque muchos de nuestros alumnos, de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes, no han tenido posibilidad de concluir con esos trayectos de educación formal, entonces hay que apuntarlos para poder darles herramientas efectivas. Inclusivo, y además tenemos que trabajar y trabajamos en sostenimientos dentro de la inclusión de dispositivos internos para el sostenimiento, para el acompañamiento. Nosotros tuvimos el año pasado más de 190 personas con otras capacidades, con distintos niveles de compromiso en otras capacidades, lo cual implicó una estrategia interna de sostenimiento con psicólogos, con pedagogos, con pedagogos y pedagogas, con trabajadores sociales, digamos, toda una estructura que hace que esa persona realmente se pueda sostener. Hay un componente también muy fuerte de autosegregación, esto no es para mí, yo no puedo, digamos, siempre un escalón por debajo. Entonces, empoderar a nuestros estudiantes para que esto realmente sea una herramienta y les permita salir al mercado del trabajo formal e informal. Bueno, la Escuela de Oficios, en cuanto a la oferta formativa, se estructura con un marco referencial, que son los antecedentes INET, ¿cierto? La GECAL, que son las gerencias locales del Ministerio de Trabajo de la Nación, que son las que establecen, de alguna manera, los parámetros de formación para la producción local. Nosotros tenemos que apuntar a cuestiones, a nichos o posibilidades de trabajo que realmente sean efectivas. No vamos a trabajar en sectores, por ejemplo, que nos ha pasado, donde la producción es en la construcción y les damos cursos de microsoldaduras de plaqueta de silicio para electrónica, digamos. Tienen que aplicar para que sean pertinentes. Entonces, toda la estructura, como antecedente, en el Instituto Nacional de Educación Técnica, en cuanto a los programas generales, la GECAL es la que determina de alguna manera cuáles son los sectores de la producción. Lógicamente, en estos tiempos ha sido muy dinámico el movimiento de la reestructuración de los perfiles de los puestos de trabajo y las modalidades sobre todo, y el Ministerio de Educación de la Nación a través de la resolución que reconoce estas estructuras, estos dispositivos dentro de las universidades. Por otro lado, digamos, en la construcción de saberes, eso es como la cuestión contextual y, digamos, la cuestión que está en el antecedente. Dentro del marco asociativo, que es este vínculo, este diálogo de saberes y la construcción permanente, están los convenios. Los convenios en realidad, digamos, no dejan de ser papeles que de alguna manera plasman el acuerdo y el vínculo entre las organizaciones y la universidad que se realiza permanentemente y, digamos, es una cuestión que va evolucionando y muy dinámica, va creciendo y se van sumando distintas organizaciones porque realmente es una herramienta que se ha vuelto efectiva. Sindicatos, gremios, cámaras, asociaciones civiles, organismos públicos de Estado nacional y provincial, y el municipal también. Eso en el medio sociocultural, ¿cierto?, permite la construcción de estos trayectos formativos de forma colectiva, trayectos formativos que son flexibles y se adaptan a las necesidades y a las circunstancias, lo cual le da un marco de pertinencia a la propuesta, formativa. En este momento ya les voy a comentar corto porque ya estoy sobre el tiempo. Bueno, esta capacitación en formación profesional aplica una certificación. Nosotros certificamos habilidades, destrezas, competencias adquiridas para el mundo del trabajo, reconociendo saberes previos. Hay mucha gente que desarrolla sus actividades y las ha desarrollado toda la vida porque hay muchas actividades vinculadas sobre todo a la producción que, digamos, se van trasladando esos conocimientos de generación en generación. El abuelo era albañil, le enseñó a su padre, el padre le enseñó al hijo, digamos, se van trasladando estas cuestiones. Lo mismo pasa en el rubro por lo general de la carpintería. Entonces, en ese sentido, nosotros también certificamos conocimientos previos que, digamos, las personas traen porque ya desarrollan ese oficio, pero necesitan también una certificación, un aval de una institución reconocida para poder aplicar. Esta estrategia de formación, este dispositivo, aplica, y esta certificación aplica al mundo del trabajo en relación de dependencia o, en este momento sí, por las circunstancias que atravesamos, la autogestión del emprendimiento. Hoy el sector productivo se está retrotrayendo, estamos con una recesión y con una crisis importante, lo cual, y a partir de la pandemia además, que es un desafío muy, muy grande que tenemos por delante, trabajamos en la construcción de las herramientas para la autogestión del emprendimiento, que es lo que le va a permitir generar el trabajo
sin tener la necesidad de que sea en relación de dependencia. Hoy la Escuela de Oficios, nosotros arrancamos en 2014 con 1.200 alumnos. La inscripción de este año fue de 6.700. Tenemos 6.700 alumnos en la diversidad que se les ocurra, y por lo general son todos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, son de sectores muy marginados dentro de la ciudad, con muchísimas carencias, lo cual implica también antecedentes diversos, digamos, y la diversidad está en cuanto a las expectativas, al origen, digamos, es súper diverso. Nosotros no tenemos el antecedente de tener estudiantes universitarios, ni tenemos cursos de nivelación. El requisito para ingresar a la Escuela de Oficios es tener 18 años o más, saber leer y escribir. O sea que imagínense que en ese universo la diversidad es muy grande, desde la autopercepción de género, desde las responsabilidades, porque tienen familia a cargo o no, desde una serie de posibilidades de trayectos de educación formal concluidos, antecedentes socioeconómicos, es muy diverso. Nosotros la inscripción la hacemos a través de entrevistas donde generamos información o relevamos información en 17 campos, en 52 ítems de 17 campos. O sea, nosotros tenemos un perfil muy acabado de lo que son nuestros estudiantes o potenciales estudiantes. Nos permite determinar justamente estas estrategias. ¿Para qué? Para darle prioridad a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, que son los que realmente tienen la urgencia. Nadie queda afuera. Sí, hoy tenemos un gran desafío, tenemos una oferta de 29 capacitaciones en trayectos, además, ¿cierto?, de formativos, pero el gran desafío que nos impone toda esta situación es que nosotros certificamos competencias y habilidades. Certificamos destrezas para el mundo del trabajo, donde lo importante es aprender a hacer. Y esta cuestión de la virtualidad, por un lado, digamos, genera un doble frente. Uno, que hoy que tiene acceso a la comunicación, o sea, al soporte tecnológico y a la conectividad, tiene la posibilidad de hacer la capacitación. Que tenga ese antecedente no implica tampoco que pueda hacer la capacitación. ¿Por qué? Porque tengo que estar en un contexto que me tiene que permitir realizar la capacitación. Hoy la hacen en contexto familiar. Tienen que tener tiempo a la disposición, si tienen que reestructurarse para generar ingresos y para sostener a su familia, tienen que tener ese tiempo para disponer. Bueno, hay una serie de circunstancias que no implican solamente que la conectividad y el dispositivo electrónico esté en el medio. Ese es un gran desafío, tomar a todas estas personas con la posibilidad y sumarlas. Y por otro lado, el sostenimiento dentro de las capacitaciones a partir de que tenemos que verificar para poder certificar competencias y habilidades. Con lo cual la instancia práctica en estas estrategias pedagógicas, ¿cierto?, de contenidos teóricos y la aplicación directa, ¿cierto?, desde el hacer para fijar esos conocimientos que implican no solamente conocimiento específico sobre el rubro, la capacitación en sí, sino también en cuestiones de higiene y seguridad. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad del trabajador que es muy importante y que tiene un perfil muy fuerte dentro de la capacitación. Yo creo que, más allá de esto, y ya me pasé el tiempo, pido disculpas, el gran desafío que tenemos las universidades y todas las estructuras educativas del país, públicas, privadas, es justamente, de alguna manera, poder garantizar la equidad educativa. Que nadie pierda la posibilidad de acceder, en la medida de sus posibilidades, a instancias de educación formal, universitaria, primaria, secundaria, terciaria, la que fuere. Tenemos que garantizar de alguna manera que nuestros ciudadanos nuestros vecinos, se puedan formar, puedan crecer y desarrollarse, porque realmente estamos convencidos de que la educación es una herramienta y es un bien social que permite justamente el crecimiento y es el que brinda las verdaderas posibilidades. Hay factores que dependen y que se mueven en distintos canales, pero la educación es estructural. Así que, repito, el gran desafío que tenemos para 2021 es generar y garantizar de alguna manera, dentro de nuestras posibilidades, la equidad educativa. Muchísimas gracias, no le robo más tiempo. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Bueno, de este trabajo que avanza con sectores que están fuera de la universidad, vamos a escuchar ahora a Rodrigo Touza, que vamos a contarnos una experiencia de trabajo con actores que están dentro de la universidad, en este caso con estudiantes y un caso de intercambio estudiantil.
¿sí? Rodrigo Touza es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Te escuchamos, Rodrigo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada agradecer al espacio a la Universidad Nacional de La Pampa, al equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión por la invitación. En particular a Eleonora, que siempre nos tiene en cuenta para estas cosas y ya venimos trabajando algunas cosas juntos. Así que bueno, muchísimas gracias. Rescatar un poco lo que decía Agustín también, me pareció muy interesante la exposición. Como él bien decía, en Mendoza también hay, en la Universidad Nacional de Cuyo, hay una escuela de oficio y va bastante bien, es muy interesante la experiencia, así que la verdad que es un placer escucharte, Agustín. Si me parece, voy a compartir una... vamos a ver cómo sale esto. Siempre es una... a ver, vamos a ver. ¿Se comparte ahí? Sí. No. Iniciar presentación. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Sí. Bueno, lo que voy a comentarles ahora en realidad está basado en una ponencia que íbamos a presentar con un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Alberto Hurtado. Íbamos a presentar el Congreso de la UGM en Santiago el año pasado, bueno, pero temas públicamente conocidos, el estallido social en Chile, y después la pandemia, finalmente se canceló el Congreso y no la pudimos presentar y nos hubiera gustado mucho poder compartirle esta experiencia. Esta ponencia la hicimos con Ben Portela, Camila Ríos y Catalina Jiménez por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y Daniela Giubercia y yo, por un Cuyo, pero no sería justo si no nombramos también a otras personas que fueron parte de esta experiencia, como Gina Luco y Gilda Hernando, que eran parte del programa del proyecto Mauricio López. Bueno, y mucha otra gente, estudiantes, docentes, personal de la universidad, autoridades también que aportaron a esta experiencia. Bueno, los actores involucrados, básicamente, podemos decir, esta es una experiencia, digamos, de dos países, de Chile y Argentina. En Argentina, los que quienes estuvimos involucrados, esto tiene que ver con los programas y proyectos del área de innovación social de la Secretaría de Extensión y Vinculación, que son varios, que son programas también entre programas territoriales y programas de proyectos concursables. Las organizaciones sociales que articulan con la Universidad Nacional de Cuyo, que ya tienen algún tiempo desarrollado, hay programas que ya tienen más de 10 años, 12, 13 años. Los equipos de los proyectos de extensión, con los que buena parte del trabajo de intercambio lo hemos hecho con ellos. Es importante decir que nosotros nos paramos, digamos, desde la extensión crítica como la mirada desde la cual trabajamos en el área de innovación. Ustedes saben, perdón, estoy con dos computadoras y se me agarró el mouse equivocado. Ustedes saben que extensión crítica es una mirada, una perspectiva que se viene construyendo desde hace un tiempo, que surge de alguna manera de la crítica a las concepciones más tradicionales de extensión, que tiene que ver con la misma palabra, un poco lo indica, ¿no? Esto de la idea de extender, que habla un poco de la unidireccionalidad del conocimiento, el rol pasivo de la comunidad, esto que mencionaba un poco también Agustín, ¿no? Hasta qué punto tenemos esa acción concientizadora, cierta
perspectiva de iluminadores de la sociedad, bueno, a partir de la crítica y revisión de esa perspectiva surge otra que se viene trabajando y se viene desarrollando, que es la perspectiva crítica, donde la expresión ya no es más el vínculo con el afuera, es una propuesta político-pedagógica que busca promover procesos formativos integrales que generen estudiantes comprometidos y comprometidas, solidarios, y comprometidos con los procesos de transformación de la sociedad y también con los procesos de transformación en la propia universidad. Y otro gran actor es, por supuesto, la Universidad Alberto Hurtado. Algunos están acá en el chat de YouTube, que es el laboratorio 5 de la carrera de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Es el laboratorio 5, sí que ha habido 4 más. Y el laboratorio 5 pertenece a una línea de formación que promueve el aprendizaje de la etnografía, con talleres y trabajo en terreno. Se propone desarrollar la formación de estudiantes en procesos sociales junto con organizaciones sociales, ejecutando experiencias de apoyo a las comunidades en muy diversas áreas, digamos, migración, educación, género, medio ambiente, etc. Esa es la perspectiva desde donde se desarrolla el laboratorio 5 de la carrera de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Para comentarles muy brevemente la experiencia, hay 3 grandes momentos que podemos, en que la podemos dividir. El preterreno es todas las actividades previas al terreno en sí, que por ahí es la parte más fuerte de todo esto, y el postterreno, la construcción de productos, informes, que ya vamos a ver un poco más en detalle. En estos 3 grandes momentos nos parece importante remarcarlo. Uno, bueno, es el preterreno, y que consiste básicamente en proponerle, por un lado, las organizaciones que trabajan con la Universidad Nacional de Cuyo, organizaciones de muy diverso tipo, bibliotecas populares, organizaciones campesinas, barriales, bueno, muy culturales, proponerles esta propuesta de intercambio, valga la redundancia. ¿Y qué consiste la propuesta en sí? Esta propuesta se la acercamos además, y fundamentalmente es muy importante destacarlo, que docentes de la Universidad Alberto Hurtado van a Mendoza y junto con los gestores de los programas y proyectos del área de innovación social, vamos yendo organización por organización en los territorios, en los departamentos, en los locales, en las comunidades, en los barrios. Buscamos reunirnos con estas organizaciones y hacerles la propuesta de trabajo, que consiste en que reciban estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, de la carrera de Antropología, durante unos 8 días, para hacer un trabajo que van a acordar con ellos. Un trabajo que tenga que ver, por supuesto, con su rama disciplinar. ¿Y qué trabajos? Por ejemplo, y esto lo leo porque han sido trabajos que se han hecho efectivamente. Levantar información acerca de los saberes, prácticas y utilización de la medicina tradicional ancestral en el contexto urbano actual donde se encuentra la comunidad, que es una comunidad boliviana que está asentada en Guaymallén, en uno de los departamentos del Gran Mendoza. Indagar sobre las percepciones y representaciones de los miembros de la casita tienen sobre la organización, así como de las labores que llevan a cabo todos sus integrantes. La casita es de La Poderosa, en San Rafael, es una experiencia muy interesante. Fortalecer la identificación de los niños y niñas con el barrio, valorar dónde viven, también fue una propuesta en Codecruz. Fortalecer, mejorar la visibilidad de la biblioteca en el barrio, fue una propuesta de una biblioteca popular en Caseras. Generar lazo con otras instituciones del barrio, también una propuesta de una organización barrial de Guaymallén. Esto para solo mencionar algunos temas que se trabajan, que las comunidades proponen trabajar con los estudiantes. Hay en las imágenes algunas fotos que tienen que ver con
esas reuniones que vamos con docentes del Alberto Hurtado, ahí está Ben Portela, por ejemplo, o Camila Ríos en alguna de las fotos, también Gilda Hernando. Posteriormente, ¿qué se hace? Esta materia se dicta en el segundo semestre del año. En la primera reunión, en el primer encuentro, los estudiantes eligen y las estudiantes eligen con qué organización van a trabajar. Por supuesto, valga decir, las organizaciones se les deja la propuesta, las organizaciones lo debaten, aceptan o no, por lo general han aceptado. Una vez aceptadas, esas organizaciones, se forma un listado de esas organizaciones y los estudiantes y las estudiantes de antropología van a elegir según entiendan por lo que vienen trabajando, por su inclinación disciplinar o temática, lo pueden llegar a elegir, y se forma un grupo entre 2 y 4 estudiantes. En primer lugar, buscan una experiencia similar en Santiago de Chile, similar a la que van a trabajar en Mendoza, y para conocer también, para acercarse a la temática, para conocer las fortalezas y debilidades de esas organizaciones y poder hacer un aporte también a las organizaciones de Mendoza. Y se empiezan a comunicar con las organizaciones. Este grupo de estudiantes que ya ha elegido la organización empiezan a comunicarse y establecer acuerdos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué acuerdos se van a establecer? ¿Qué se va a trabajar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué metodología? ¿Dónde van a residir? Porque la idea, la intención es que residan en el barrio, residan en la comunidad, residan en las organizaciones durante esos 8 días. ¿Cuál va a ser el producto final? El producto final que no solo es un informe, sino también un producto de otras características, que puede ser un audiovisual, que puede ser una revista. Eso se acuerda con las organizaciones. Y voy rápido porque si no... el terreno en sí. Esta experiencia se desarrolla en el terreno entre finales de septiembre y principios de octubre. Llegan a Mendoza, en general son entre 35 y 40 estudiantes, se dividen en los grupos establecidos, se van a las comunidades. En general estos en primer día son recibidos tanto por la Universidad Nacional de Cuyo, los programas, los proyectos, junto también con las organizaciones. Al día siguiente marchan a los territorios y empiezan a trabajar. Me parece muy importante recalcar el acompañamiento. Hay una apuesta muy fuerte por acompañar el proceso de trabajo de los estudiantes y las estudiantes en terreno. Para eso viene un cuerpo docente de la Universidad Alberto Hurtado. En el último año vinieron unos 40 estudiantes y el cuerpo docente era de 9 docentes, más una psicóloga que se sumó al equipo. Y tiene previsto por lo menos tener 3 encuentros con cada grupo durante el transcurso de trabajo en terreno. Es muy importante esto porque es muy valorado y es muy interesante cómo ese acompañamiento, que es un acompañamiento técnico, que es un acompañamiento pedagógico, que es un acompañamiento también que significa visualizar situaciones emergentes, le decimos, muchas situaciones que pasan en terreno todo el tiempo, de reacomodo también de los trabajos y del enfoque que se les puede hacer. El equipo de gestión de la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto, acompaña todo este proceso, porque nosotros entendemos que esta experiencia aporta mucho también a los proyectos, programas y organizaciones de Mendoza. Vamos bien rápidamente, se puede hablar mucho de cada tema, pero para ser breve nomás. Hay 2 momentos de cierre después de estos 8 días, después de este trabajo que realizan los estudiantes en terreno, conviviendo con las organizaciones, con los proyectos. Hay un primer cierre en terreno de los estudiantes donde esbozan las primeras conclusiones. Es un cierre que se hace en terreno junto con las organizaciones, que es muy importante, es muy significativo, no solamente desde el punto de vista pedagógico y el trabajo en sí, sino también desde el punto de vista emocional y de la construcción del vínculo. Y un cierre colectivo donde nos juntamos todo el personal de la universidad, de los programas,
Don Cuyo, los docentes y las docentes de la Universidad Alberto Hurtado, los equipos, las organizaciones y los y las estudiantes. Es un encuentro muy interesante, muy lindo, que ha ido variando con el tiempo, porque al principio era un encuentro más bien académico, y nos dimos cuenta ya en los últimos 2 años que era lo importante generar un fortalecimiento del vínculo al final. Algunas imágenes solamente para ilustrar esto que estoy diciendo. La imagen de arriba a la derecha, el paso de Mendoza a Chile, que a veces es un tanto complicado porque todavía es época de nevada y a veces nos trae unos dolores de cabeza. Encuentros y tutorías en cada foto un poco muestra esos encuentros, esas tutorías. Una reunión en Las Heras, arriba a la derecha, una organización de Las Heras, abajo en Guaymallén. Abajo a la izquierda, ese encuentro final, que decía que es un poco más en tono académico, dando las conclusiones frente a todas las organizaciones y proyectos. Parte del equipo de la Universidad Alberto Hurtado y de Don Cuyo, y algunas tutorías también, algunas fotos que muestran este proceso de tutoría y acompañamiento. Vamos bien rápido. El postterreno. Bueno, ya los estudiantes vuelven, las estudiantes vuelven a Chile, y ahí hay un trabajo muy interesante de reflexión sobre lo que se ha trabajado, lo que se ha vivido y lo que se ha realizado en Mendoza. La construcción, construcción de categorías, en fin, la construcción del producto para las organizaciones. Esto es algo muy importante por nosotros durante varios años en este proceso. El producto final era un informe, y nos dimos cuenta que este informe en general no se leía. Las organizaciones, sobre todo, no lo tenían tan en cuenta, y aunque podría haber sido, aunque son informes muy interesantes y que tienen más que ver con el mundo académico que con el mundo de las organizaciones. Entonces a esto lo sumamos, a partir también de esta construcción con las organizaciones, la importancia de dejar un producto que refleje el tema trabajado y sea útil para las organizaciones. Y bueno, finalmente la entrega tutor, porque eso se entrega finalmente de diferentes maneras, pero eso se entrega y eso vuelve a las organizaciones. Insisto, con cada uno de estos temas podemos hablar muchísimo, pero bueno, vamos avanzando lo más rápido posible porque el tiempo se nos agota. La voz de las organizaciones y proyectos, las organizaciones de Mendoza y los proyectos de extensión. Me parece importante rescatar o visualizar qué rescatan las organizaciones y proyectos de Mendoza. Esto es extraído de los informes finales de los proyectos y de entrevistas con organizaciones. La perspectiva disciplinar de la antropología y su contribución a la experiencia extensionista en el diálogo con otras disciplinas. Hay que entender que en Mendoza la carrera de antropología no está. Hubo una experiencia hace muchos años, pero bueno, la dictadura la eliminó, y hoy no hay una carrera de antropología en Mendoza, y de hecho hay pocos antropólogos y antropólogas en Mendoza, y esa perspectiva es muy interesante, es muy enriquecedora en los procesos de extensión. Otra cosa que se valora mucho es las herramientas que nos dan los y las estudiantes de Chile para el diálogo comunidad de tipo universitario. Siempre es un tema cómo construir esa relación, ese vínculo, cómo ir encajándolo, cómo dinamizarlo. Bueno, la antropología nos da ciertas buenas herramientas para fortalecer eso, y el acercamiento de técnicas que permitieron mejorar el diálogo también con el territorio, ¿no? Sobre todo a los proyectos de extensión, a los equipos de los proyectos. Y la voz de los estudiantes de Chile, nos parece también destacado, esto extraído también de entrevistas y de informes. Sentirse por primera vez actores y no solo observadores. Implementar metodologías concretas. Esto lo que era en teoría, hoy se practica, es palpable lo que se puede hacer. Una aproximación a la vida profesional, o lo que van a hacer después de
su cursado, de su paso por la universidad. El trabajo con otras disciplinas, porque cada proyecto de extensión son odontólogos, médicos, ingenieros, economistas, entonces también el diálogo con los proyectos, con los equipos de los proyectos también es muy interesante y enriquecedor. Y otra cosa que veníamos diciendo, la valoración del acompañamiento pedagógico, de las tutorías, el acompañamiento de la Universidad Nacional de Cuyo, de los docentes y las docentes de la Universidad Alberto Hurtado. Y algunas conclusiones que nos parecen, o al menos a mí me parece importante destacar, la decisión de llevar adelante esta propuesta político-pedagógica, porque es una apuesta muy fuerte. Imagínense que 40 estudiantes que van a otro país, son recibidos por organizaciones, en comunidades, es una apuesta fuerte, tiene además una apuesta presupuestaria fuerte, y es una apuesta realmente interesante que vale la pena destacar y destacar la decisión política de las autoridades de la Universidad de Alberto Hurtado y también de los docentes que acompañan con muchísimo compromiso esta experiencia, y también de la Universidad Nacional de Cuyo, que apuesta a esta experiencia. El fortalecimiento de la perspectiva crítica de extensión nos parece muy importante y fundamental a la hora de trabajar estos temas. La curricularización de la experiencia, porque es una experiencia curricularizada para los estudiantes y las estudiantes de Chile, es fundamental. Tomasino ha hablado mucho de esto, la que está por ahí en el chat, y la importancia de que estos procesos sean incorporados a la currícula. Y una dimensión que me parece que por ahí haría falta más desarrollarla, que es el aprendizaje vivencial. De ahí quiero sacar una frase que leía los otros días de un informe de uno de los estudiantes, de un grupo de estudiantes de Alberto Hurtado. Dice: no se convivió con ellos por unas determinadas horas, sino que se participó de su vida cotidiana, de sus actividades productivas, de sus comidas, de sus tardes de conversaciones con un mate en la mano, de sus fiestas y de sus tardes de juego, de lotería y pirinola. Esto de un grupo que trabajó con un colectivo de campesinos en La Habana. La experiencia vivencial, ¿no? Todos sabemos y todas sabemos que los barrios, las comunidades, es una comunidad de día, una comunidad de noche, es una comunidad después de trabajar, en el almuerzo, y esa riqueza de experiencia que a veces no lo tienen los proyectos de extensión, porque los proyectos de extensión en general, como no están curricularizados tampoco, son algunas horas a la semana. Bueno, esta dimensión del aprendizaje vivencial nos parece muy rico destacar. Si hay 2 minutos, me gustaría pasar un pequeño, es un video más largo, pero solamente 2 minutos de un video que es un producto final de una de las, como para ilustrar, digamos, de cuando hablamos de productos. Dale, si son 2 minutos, dale, así tenemos tiempo para las preguntas. Dale, a ver cómo salgo esto. Yo lo amo al bajo. Para mí el bajo es, sí, que yo siento cómodo, me siento libre, ¿no? Sí, donde el tiempo que yo llegué cambió mucho. Los conocidos que teníamos antes no están ahora. Es otra gente, capaz buena, mala, ha cambiado mucho.
dicen negro abajo, te tiran todo en una bolsa y no es así. Por eso hay gente que trabaja bien y hay gente que trabaja mal y ahí me pagamos todos juntos. Ponele, hay gente que trabaja bien en un buen trabajo, ponerle un ejemplo. Hay gente que trabaja en un cartón, los que trabajan en el cartón no andan haciendo daño, no trabajan en daño. Bueno, no paso más, son 7 minutos, pero este es un producto que trabajó la identidad de una cooperativa de recuperadores urbanos, bueno, que fue muy interesante y bueno, nada, quería dejarlo como ilustrativo, digamos, del trabajo que se viene haciendo con la Universidad de Resultados en este intercambio que realizamos ya hace 7 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Vamos a terminar con la compañera Pierres de la Universidad Nacional del Centro. Ella va a presentarnos sus trabajos, Universidad en la Cárcel. Te escuchamos, Analia. Hola, buenas tardes o buenos días, qué sé yo, por ahí vamos. Encantada de estar nuevamente por la Universidad de La Pampa. Hace poquito tuvimos un conversatorio con temas de cárceles. A partir de que se institucionaliza en la Universidad de La Pampa esta cuestión de trabajar formalmente en campo de la educación en contextos de privación de libertad. Bien, yo vengo de la Universidad Nacional del Centro, como me presentaron, soy pedagoga, pero haciendo un poco de referencia a la conferencia inaugural, diría que desde la pedagogía que no se piensa en una isla, ni se piensa como una cuestión separada, sino desde un campo de la educación que se piensa complejo, multidisciplinar y en diálogo permanente, con urgente diálogo con otros campos. También pensar que la educación no va a ser la respuesta de todos los problemas, sino hay una decisión política de base que va allá en camino a poner a la educación como punta de lanza, pero básicamente pensando que esto no es un tema exclusivo de la educación, sino que la educación aporta a un problema social. Desde ese marco voy a compartir, hice unas pequeñas placas como para no desorientar mi discurso, porque suele ser bastante amplio y profuso. Para restringirme, voy a compartir con ustedes una breve presentación que busca de algún modo contextualizar desde dónde voy a exponer. Y para esto me pareció interesante cuando el título señala la Universidad en la Cárcel. El título del programa, que depende de la Secretaría de Extensión, se llama Universidad en la Cárcel, desde la resistencia cultural, y me parece que está bueno que hoy lo actualice, lo cuente y lo ubique. Y en el marco de ese programa, una emergente y una alternativa, una estrategia desplegada fue la creación de un centro cultural itinerante, y luego contaré por qué. Pero también quería señalar que hay otro programa que es anterior, en el que yo también soy responsable de la coordinación y de la creación de ambos programas. Es el programa de educación en contextos de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene una oferta académica. Es decir, que la cárcel desde la Universidad Nacional del Centro está pensada en estas facetas múltiples, y aquí faltaría una plaquita que dijera investigación, porque también, y a partir de estos procesos, nosotros nos vimos en la urgencia y en la necesidad de investigar qué estábamos haciendo en la cárcel, investigar la cárcel, investigar los procesos de trabajo en la cárcel. Entonces, me parecía interesante empezar señalando que lo que voy a presentar tiene que ver con la convergencia y la articulación de procesos de investigación, procesos que tienen que ver con la docencia, básicamente, y con los procesos que se van a desplegar con la investigación en equipo. Y una de las cuestiones que uno se puede preguntar, y me parece que en esta mesa y en lo que escuché antes, una de las discusiones fuertes que venimos presentándonos es, bueno, ¿qué hace la universidad? ¿Qué hace en relación al territorio? Y hasta dónde la universidad se reconoce como parte de ese territorio, ¿no? Es decir, cuando hablamos del territorio parece que la universidad no estuviera ahí adentro. O sea, el territorio está allá y nosotros que estamos acá lo miramos, y en todo caso vamos. La primera pregunta entonces, bueno, ¿cuáles son las tareas de la universidad?
Y aquí yo lo voy a hacer en función de la cárcel, pero me parece que es en relación a la universidad en sí misma, ¿no? Que es una pregunta común para lo que venimos escuchando, ya sea para la formación laboral, de oficios, para estos sectores, que cuando escuchaba al compañero decía, bueno, en realidad son las mismas personas que por suerte todavía no llegaron a la cárcel, pero que es el lugar donde les está esperando. Si, digamos, si no logran encontrarle la fisura para no caer, son los que nosotros luego vamos a encontrar en la cárcel. Y la pregunta que uno se podría hacer, ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer la universidad ahí? Bueno, aquí se habló bastante de eso también, esta cuestión de democratizar el acceso a la educación, la cuestión de pensar hasta dónde la universidad le compete o no involucrarse en problemas sociales más allá de la enseñanza y la formación de grado, los para qué estamos haciendo esto que hacemos, ¿no? Y con quiénes, a quiénes está destinada esta tarea. Básicamente nosotros nos estamos planteando, bueno, hay que conocer este territorio del que la universidad es un actor clave, hay que interrogar ese territorio del que somos parte, hay que preguntarnos qué tenemos, qué estamos haciendo y qué nos falta, qué cuestiones estamos restringiendo en nuestra mirada, por eso lo de conocer. Y el conocer es parte de ese proceso de indagación que habitualmente la universidad se ha atribuido como tarea y como exclusividad, y en todo caso preguntarnos si ese conocer está planteado desde una perspectiva que incorpore la mirada sobre la educación y el acceso a derechos, y en estos derechos humanos, digamos, básicamente pensando en las condiciones, me tapa nuestras imágenes en la proyección, pensarnos en qué sentido la universidad se compromete con las problemáticas sociales contemporáneas con las que estamos transitando, desde qué perspectiva y desde qué posicionamiento ético-político asume su tarea, y esta tarea incluye esta necesidad y esta oportunidad de abrirnos al diálogo. El diálogo no como un sujeto, como sería un actor social que se las sabe todas, sino más bien esto que venían planteando los compañeros, esta capacidad de escucha de la comunidad, de la que venimos, de la que transitamos, y aquella que también no queremos ver, que en este caso la cárcel es ese lugar que no queremos ver, es aquel lugar que se levantó el muro y quedó del otro lado, básicamente, de nuestra mirada, y por lo tanto parecería incluso un lugar donde todo está congelado. Se entra, se cumple la condena y se sale. Y ahí es el lugar, el territorio y la trama sobre la que la universidad, en este caso, se propone conocer para intervenir, interrogarse qué va a hacer ahí, con quiénes, para qué entra, si es para esto de beneficencia, si hace una acción, digamos, reparadora del daño que en otro lado está haciendo, o si esta cuestión de entrar a trabajar en la cárcel responde a esta perspectiva vinculada al acceso a derechos, en el caso de la educación puntualmente, claro, es un derecho a la educación superior, pero también derecho a la educación en términos amplios y derecho al disfrute de las artes y la cultura en sentido amplio, como planteaba el compañero anterior, Brandao, que decía, bueno, esto es una cuestión política, la educación es política. Entonces nos estamos planteando que la educación en sus múltiples formas, no solo en la de grado, la oferta de grado, va a generar otras oportunidades. Y aquí me permito, bueno, acá no funcionó lo de ir entrándole a las imágenes, bueno, se ve que no lo hice del todo bien, interrogarnos sobre esta integralidad de la tarea de la universidad, ya no pensando la extensión como una cuestión suelta, sino como una articulación entre, donde además aparece este cuarto plano, que es el que a mí más me afecta, porque yo coordino los programas, y es el de gestión, que no suele nombrarse. Sin embargo, es estructural para que funcione. No podría haber un proyecto como el que contaba recién el compañero Rodrigo, que decía, bueno, 40 estudiantes que llegan de Chile, que van a ir a los territorios, si no hay gestión, digamos, la gestión es ordenadora, es la visión y digamos, el brazo político, si quieren, del manejo del territorio, del cuidado del territorio, del resguardo de los que transitamos, pero también del respeto con el que se ocupa y se transita ese campo.
Entonces, ahí es donde me parece a mí que desde la extensión y desde el campo de la educación en cárceles y de la cultura en la cárcel, y después voy a mostrar un poquito de la experiencia, que elegí acotarla mucho porque me parecía que esto era central, pensar cómo y qué conocimiento se construye y dónde. Si es que nosotros vamos, digo, porque yo vengo transitando la cárcel desde el 2008, y al principio yo entraba diciendo, bueno, acá está la universidad, nosotros somos la universidad, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que aprender, ustedes tienen que estudiar así, yo digo, arrancamos con la carrera de grado, y en realidad es estando en la cárcel, transitando esta experiencia, intercambiando con los compañeros detenidos, detenidas, y con los compañeros docentes, donde nosotros nos damos cuenta que en realidad hay que construir otro saber, que lo que teníamos hasta ahí no nos alcanza, y que eso se hace y se hace ahí, con los otros, las otras. Y entonces, ¿para qué todo esto? Y efectivamente, porque nosotros confiamos en que estos procesos van a generar transformaciones. Y no solo fuera de la universidad. Me parece que la transformación más desafiante es adentro de la universidad. Es como estas prácticas docentes, académicas, culturales, artísticas, podrían, digo podrían porque yo no lo estoy viendo en plenitud, transformar lo que sucede adentro de nuestras casas de estudio. Me parece que es la mirada que todavía nos está demandando mayor fuerza, porque la transformación en el afuera se ve. Los cambios en los modos de concebirse a sí mismos y concebir a la sociedad, de los que transitan por los procesos de trabajo en la formación académica de grado en la cárcel y en los talleres culturales, que ahora le voy a contar un poquito más, se ve. Ahora, esto transformó la universidad y yo la verdad que no estoy tan segura. No estoy tan segura que hayamos hecho un gran cambio. Probablemente los que transitamos estos espacios sí, no hemos salido indemnes, siempre digo, el que entra a la cárcel no sale indemne, y yo creo que el que entró a ese barrio que mostraba en el video no sale igual que como entró, o el que fue a esos talleres de capacitación no sale como entró, los profesores, digo, pensando en los formadores, pero claramente la universidad todavía le falta bastante para transformarse. Y ahora sí, me faltó la plaquita que tenía que decir, bueno, se los voy a pasar para atrás, ustedes disculpen, siempre luego en mis clases, y por qué no acá, voy a ir al Centro Cultural Itinerante El Muguito, que es un centro cultural creado a propósito y en relación a tener que cubrir una extensión de unos 300 kilómetros de radio, que es lo que ocupa nuestra universidad, que es regional, con 9 cárceles que hay en la zona. ¿Sí? Entonces hay ciudades, ¿sí?, que están allí, cercanas, pero lo más, digo, Tandil, que es donde está la cabecera de la universidad, de donde yo vivo, Olavarría, son 130 kilómetros, es decir, que nosotros tenemos 6 cárceles de las 9 a las que estamos llegando, pero en un radio de 300 kilómetros. Entonces una alternativa fue imaginar la posibilidad de tener un centro cultural que fuera itinerante, sin un espacio físico fijo, sino que, como siempre lo presento, se levanta cuando llega lo que sea, el taller, la función, el espectáculo, y se cierra cuando nos vamos, pero queda en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, siempre digo así. Bueno, en ese taller hay una oferta permanente, y aquí yo elegí como contrastar lo que hacíamos con lo que hicimos en este contexto de transición. Y me parece, ¿por qué quise centrarme acá y no mostrar todas las hermosísimas fotos de los últimos 6 años? Porque creo que este año, a pesar de la dificultad, a pesar de todos los límites, porque incluso las cárceles se cerraron antes que se declarara la pandemia, antes que el 20 de marzo se declarara que ya íbamos a quedarnos quietitos en nuestras casas, nos había llegado un comunicado que no podíamos entrar más a la cárcel. O sea que el 13 de marzo la cárcel se cerró, las cárceles, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. O sea que nosotros nos encontramos con una población que no tiene internet, que no iba a ir al aula, que teníamos todo en contra, muy mal, todo mal. Sin embargo, decidimos que algo teníamos que resolver. Al principio fue parálisis y luego avanzamos. Nosotros tenemos una oferta en ese centro cultural de 5 talleres permanentes, y tenemos una permanente oferta de espectáculos, actividades permanentes. Digo, bueno, depende de los recursos que tengamos. Si ganamos un subsidio,
bueno, ahí vamos, tenemos plata, podemos hacer cosas. Si no se gana eso, hacemos menos, se hace con menos o se hace menos expansiva la cosa. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un taller de alfabetización informática que se dictaba en 2 unidades, y este año, como una de las acciones que fueron muy sorprendentes y muy interesantes, es que los propios estudiantes universitarios alojados en las cárceles se hicieron cargo de sostener algunas de las actividades. Es decir, en la segunda foto, si ustedes ven la foto alta, la primera, es un aula, el aula de una unidad penal de máxima seguridad, está el profesor sentado de espalda, el resto son los estudiantes, el aula es la foto es de 2018. La foto de la derecha es un pabellón de una unidad penal donde hay un grupo de estudiantes de secundario, de primaria, desconocemos, que asisten a una clase donde el responsable es un estudiante universitario detenido que está manteniendo el curso con orientaciones del tallerista nuestro, pero que son varios alumnos nuestros en la unidad 38 que asumieron la tarea de llevar adelante el taller. Se llevó con diferente nivel de resultado en diferentes pabellones según los estudiantes. Digo, pero en algún punto, y a mí me parece que esto es lo más interesante que nos trajo la pandemia, es como los que transitaron la experiencia se hicieron cargo, activaron esos resortes de los saberes aprendidos y decidieron hacer uso y ponerlo en acto. En este caso, el taller de radio lleva ya 7 temporadas, saliendo, digamos, hay un taller que se dicta primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre se graba y se saca a la radio. En la angustia que nos genera el aislamiento que la pandemia puso y la no posibilidad de entrar y la no posibilidad de vínculos, y además la angustia de pensar que la sobrepoblación del 120% que tienen las cárceles de la provincia, la inacción de la justicia, la posibilidad de liberar anticipadamente o dar prisiones alternativas, hacía que viéramos esto como una bomba explosiva. Bueno, una de las cuestiones que surge es, bueno, ¿qué les parece si hacemos micros que salgan, micros radiales? Bueno, estamos en el programa número 24 de 1 hora, absolutamente producido, elaborado, grabado y editado por nosotros afuera, pero todo lo demás hecho adentro, y además en un valor de respeto y de red, porque hay 5 unidades carcelarias laburando a la par, alternándose en la salida al aire, y ayer tuvimos una reunión de producción donde no quieren suspender, es muy gracioso, estamos viendo, bueno, creo que vamos hacia tener nuestra propia radio en algún momento, pero esto quiero señalar, la presencia de la universidad en la cárcel es muy importante. Los lazos que nosotros pudimos construir con nuestros estudiantes son muy importantes, académicos y de extensión. Y esta emergencia nos puso en evidencia que lo que se deja allí es mucho, y lo que se valora y se actualiza es mucho, y que se usa. O sea, se puso en acto lo que han venido aprendiendo, porque bueno, hay mucha rotación también de estudiantes, que les tengo que decir que por suerte muchos de ellos salen en libertad, y bueno, los vamos perdiendo como partícipes. Pero aquí lo valioso para mí, por eso lo quería mostrar con más énfasis que todo el otro relato, es cómo estos saberes, estos aprendizajes y estos modos de pararse frente al mundo, como es esto, el derecho a la comunicación, es rescatado, recuperado y actualizado por los propios estudiantes. Acá hay presencia de 4 unidades penales en el programa anterior, o sea, el que salió el lunes y que sale por la radio de la facultad. También lo mismo pasó con el teatro. Al principio nosotros tenemos un taller de teatro y uno de cine. El taller de teatro, bueno, era como inviable, digamos, pensar, y para la profesora misma, dice, bueno, pero la teatralidad es corporeidad, es contacto con el público, no se puede, bueno. Efectivamente estamos con el teatro por WhatsApp, teatral por WhatsApp funcionó, es absolutamente desafiante poder generar, incluso con la imposibilidad de tener conectividad asegurada, con que las chicas no podían salir de las celdas y juntarse en una zona común, digo, desafiar la lógica de la cárcel, la lógica de la propia academia, a través de estos dispositivos que nos permitieron mantener lazos, conversaciones, sostenerlos afectivamente y
esto, capitalizar aquello que se había construido durante años, que me parece que para la universidad debiera ser un gran aprendizaje también, o por lo menos para nosotros lo es. Bien, tenemos otras cosas que hacemos, como un festival de cine propio, que se muestran cortos de facultad, una pequeña revista que sale, ya son 2 años que sale, de otro taller, que también se hizo, pero con muy bajo, digamos, alcance este año. No sé, la revista no va a salir una pequeña publicación. Y lo que más nos desafía ahora, que va a ser el viernes que viene, esto de los festivales que veníamos haciendo, bueno, vamos a hacer uno virtual. Vamos a ver cómo nos sale, porque este año lo que pasó es que nos presentamos a Punto de Cultura con el Centro Cultural y ganamos, somos Punto de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación, del Ministerio de Cultura de la Nación, perdón, y bueno, tenemos plata para contratar artistas y no podemos entrar a la cárcel. Entonces, en la crisis también, además cultural, en la que se está transitando, decidimos que teníamos que hacer este esfuerzo de conseguir cómo hacer un espectáculo virtual para que llegue a las unidades penales, y obviamente va a estar abierto para el mundo sin límites. Pero esperamos que por lo menos nuestros estudiantes, que ahora hemos logrado que la universidad asuma el cargo de pagar internet, porque las cárceles todavía no lo tenían, algunas unidades lo tenían y otras no, y hemos asegurado internet a partir de hace un mes en las unidades penales para los estudiantes universitarios, en las aulas universitarias, que son las que ustedes ven por ahí en las fotos, son las aulas en las que se ofrecen las carreras de grado. O sea que aquí en la cárcel lo que tiene es yo lo que le llamo un enclave estratégico, que son las aulas, desde el que se proyecta la extensión, ¿sí? Es decir, primero está el aula, están los universitarios, y es desde ahí donde podemos articular y conectar con la extensión universitaria. Bueno, creo entonces ya no preparé más nada. Finalmente, y para cerrar, dejarles el contacto. Hay videos, hay unos cortos, que ahora entramos a un concurso de cortos que dan testimonio de lo que hacemos. Hay mucho material para el que le interese, pero me parecía que era más que nada una reflexión sobre esta convocatoria del título, especialmente en el que nos habían invitado a presentar, que tenía que ver con esto de la extensión como objeto de investigación, y que a mí me parece que hay un giro allí, más que nada pensando qué objetos construimos en los que la extensión está, ¿no? Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Analía. Muy claro, muy claro. Vamos a tomarnos, no sé, Cecilia, si hay algunas preguntas para hacer un intercambio. Nosotros a las 13 horas tenemos la presentación de un libro. Exacto. Y me gustaría que más o menos 5 minutos más podamos estar concluyendo, digamos, 13 y 5 minutos. Pero bueno, Mario, igual que se dio con el panel inicial, más que nada lo que tenemos en YouTube son comentarios de gente que saluda y felicita a cada uno de los expositores. Por ejemplo, Bárbara Lavey, que acaba de poner emocionante, Analía, cómo los proyectos se sostienen en los vínculos construidos. También saluda a Lucrecia desde el programa de la Universidad de Entre Ríos en cárceles también. Para Rodrigo, qué interesante, una propuesta de múltiples articulaciones y aprendizajes colectivos. Voy tomando algunos de los muchos mensajes que fueron llegando a medida que escuchábamos las disertaciones. Abrazo desde Santiago de Chile, también supongo al momento de la exposición de Rodrigo. Tremenda experiencia que pone en tensión la vocación de varios de los estudiantes de antropología de la mención a una universidad de Chile, que había anotado por allí el nombre, destacando el curso como un punto de inflexión en su formación. Otro saludo que también llega desde Entre Ríos, acompañando la jornada, hablando también de cada una de las experiencias muy interesantes. Cuánto compromiso por parte de los equipos de trabajo. A mí me parece que, sobre todo escuchando los trabajos que acá los compañeros presentaron, yo creo que ellos coinciden conmigo que en los últimos tiempos ha habido un esfuerzo muy grande en las universidades por reinstalar la idea de la extensión como acción social, ¿no? Eso me parece que, por lo menos yo creo, en los últimos 10 años, eso está como muy fuerte.
También está interesante lo que analía esta idea de, bueno, pero esto no transformó la universidad, ¿no? Ella dice, transforma a los que llevan a cabo las prácticas o los trabajos de extensión. No estoy segura, dice ella, o creo que escuché, que haya transformado la universidad. Y eso yo también coincido con Analía. Y ahora qué interesante, porque en los últimos tiempos en las universidades se está trabajando mucho por un espacio curricular que se denomina prácticas comunitarias, ¿no? Uno tendría que ver entonces cómo poder, porque las prácticas comunitarias son obligatorias, y poder ver cómo las prácticas comunitarias se insertan en los trabajos de extensión y en ese sentido comenzar a tener más reconocimiento académico y salarial a quienes están coordinando las prácticas comunitarias, ¿no? Porque ahí sí podríamos, siguiendo un poco la lógica de Analía, poder ver que, dado que todos vamos a participar en las prácticas comunitarias y que eso tenga una fuerte intensidad, de alguna manera nos estaría cumpliendo un sueño que tengo con Analía, que se transforme en la universidad, ¿no? Sí, entonces, y la otra cuestión que me parecía como muy interesante cada vez que yo escucho compañeros que trabajan en extensión, tiene que ver con esta idea de cómo los que vamos afuera o los que trabajamos en extensión, en algún lugar estamos convencidos de que lo hacemos básicamente porque nos damos cuenta que no sabemos o que sabemos poco de afuera, aun cuando somos de afuera, aun cuando vivimos afuera de la universidad, porque vivimos afuera de la universidad, sabemos poco y nos empezamos a dar cuenta de la importancia de conocer eso, de cuidarlo, de valorarlo, y cuando empieza uno a reconocer y valorar la diversidad, se da cuenta que está en presencia del reconocimiento colectivo, ¿no? Esto que hablaba el compañero al principio, que es lo político, si no es esa idea de cuidar y valorar lo colectivo, lo común, que a veces dejamos de lado. No sé si quieren decir algunas palabritas los tres y vamos cerrando, ya que no tenemos más preguntas. ¿Quieren que arranquemos al revés? Analía, vos. Sí, yo creo que nos vamos transformando, pero me parece que hay que tomar decisiones políticas fuertes, digamos, respecto de, bueno, esto que decís, bueno, reconocimiento, compromiso. Si da lo mismo que hagas que no hagas, y bueno, es bastante difícil conseguir que nos colectivicemos en esta mirada. Me parece que es una cuestión de dar vuelta, si querés, la perspectiva con la que enfocamos el trabajo, las medidas de nuestro trabajo, porque digo, yo soy docente investigadora, y además hago esto como una tarea que podría haber dicho no hacerla, y daba lo mismo, da lo mismo que lo haga. No, yo sé que no da lo mismo, pero digo, en términos de medición de resultados, que es una de las lógicas que atraviesan a la universidad, da lo mismo que no esté haciendo esto. Entonces, me parece que ahí hay que cambiarle el foco a la perspectiva de cómo nosotros como docentes investigadores incorporamos a la extensión, pero también cómo la universidad colectivamente piensa sus proyectos vitales, sus proyectos políticos, su plan de trabajo estratégico, ¿no? Entonces ahí es donde podemos empezar a transformar la cuestión, me parece. Y cerrando con esto solo, en términos de cárceles, claramente, donde hay una institucionalidad, la universidad asume, se toma ese eje, bueno, está mostrando un interés y una decisión y le pone recursos. Digo, si esto no sucede, bueno, en cada campo uno podría pensar en la formación laboral. Yo pensaba, ¿por qué no tenemos formación laboral nosotros? Todo el tiempo pensaba, bueno, ¿cómo se consigue eso? Bueno, pero eso es un plan político de universidad, me parece que lo que tenemos que cambiar es eso, ¿no? Rodrigo. Breve, perdón. Sí, muy breve. Bueno, no, estaba muy interesante, Analía, realmente la exposición, lo que dijiste, el rescato, con la experiencia tremenda. En Mendoza también hay una experiencia del programa de educación en contexto de encierro, muy interesante. Rescato lo que decías vos también en relación a la gestión, ¿no? El trabajo de gestión que no está suficientemente valorado y hay muchas, si no todo, de la extensión tiene un gran trabajo de gestión y a veces hay que significarlo más, me parece. Y lo otro, por último, para cerrar, es cierto lo que decías, ¿no? Falta un proyecto político académico de transformación en la universidad. Lo que hay, digamos, lo digo muy desde la subjetividad, muy desde la opinión, ¿no?
Hay muchas iniciativas muy interesantes, con muchísimo compromiso. Me parece que falta todavía estructurarlo con un proyecto político académico que transforme la universidad. Bueno, estamos en eso, digamos, creo que también todas estas experiencias contribuyen a ese proceso. Muchas gracias. Agustín. Sí, la verdad que es muy, muy enriquecedor y muy gratificante escuchar todas las opiniones y las visiones, porque, digamos, cada uno desde su perspectiva, desde su posibilidad y desde el contexto también, que es parte de uno es parte del contexto y el contexto es parte de uno, puede tener distintas visiones y ajustar y calibrar estas consideraciones o estas perspectivas en función de eso. La verdad que es muy interesante. Yo creo que hay una cuestión, y creo que todos coincidimos en eso, y es lo que venimos discutiendo durante años en extensión, es que hay algunas cuestiones, digamos, que sí, dentro de las universidades hay programas, hay acción, hay visión y hay compromiso, porque esto no se hace si no hay compromiso, digamos, también tiene que ver con esa actitud de la persona, el ciudadano que tuvo la posibilidad en su momento de estudiar en una universidad y hoy tiene un rol y tiene una función dentro de la universidad. Y hablo a todas las escalas, digamos, de las instituciones justamente como parte de una herramienta a la sociedad. Hoy tener la posibilidad de abordar estas cuestiones es fantástico y es muy gratificante, pero la idea es que no sean estos golpes de efecto aislados, digamos, que no sea este salpicado de alguna manera de acciones, de intenciones, de voluntades, sino que yo creo que, como bien decían, y creo que coincidimos en eso, hay una cuestión política de fondo. La decisión política tiene que ver con la decisión de la reconversión, en algunos casos, y la reestructuración de políticas educativas. ¿Me explico? Digamos, a ver, si no hay, digamos, nosotros somos instituciones educativas, pero, digamos, no desde esta cuestión, desde la ilusión o desde la cuestión abstracta de la educación, no, se toman decisiones políticas, somos una herramienta del Estado. Entonces, poder curricularizar la extensión no es un paso menor. Cuando yo tengo que rendir un concurso de antecedentes y oposición en cualquier universidad nacional y me tengo que presentar al cargo, yo tengo antecedentes que me avalan y el peso que tiene el trabajo en extensión es ínfimo. Entonces el docente que hace carrera y que se compromete, que además cobra un sueldo por desarrollar esa actividad y tener esa responsabilidad, hacerse cargo de esa responsabilidad, termina poniendo el foco en las cosas que sustentan su actividad. Está bueno, Rodrigo. Está bueno, es interesante lo que aportaba la idea del reconocimiento también en los trabajos de extensión. Bueno, compañeros, no nos podemos ver, pero sí les mando un abrazo a todos, a todas, a todes. La verdad que yo siempre que escucho un extensionista aprendo muchísimo, porque estoy en contacto con la forma en cómo ustedes están explicando el vínculo en su trabajo. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Espero que se hayan sentido cómodos y hayan podido expresar lo que querían. No sé cómo cierra acá Cecilia. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario, gracias a todos quienes han integrado este panel. Como bien decías en el transcurso de esta charla, ahora vamos a compartir una pausa y luego volvemos con la presentación de la Guía para el Reconocimiento y Prevención de Accidentes por Animales Ponzoñosos en la región norte de la provincia de La Pampa. Gracias otra vez, hacemos una pausa. Chao.